Radio María presenta Testimonios de Fe, un programa de entrevistas y relatos en voz de sus protagonistas, quienes comparten historias de esperanza, conversión y sobre todo una fe inquebrantable. Muy buenos días, estimados radioescuchas de Radio María. Mi nombre es Verónica Rodríguez y les doy la bienvenida a este programa que se llama Testimonios de Fe. El día de hoy es para mí un gusto y lo que le sigue tener aquí al Padre Omar Aristizábal. Padre, muchísimo gusto y muchísimas gracias por estar aquí en Radio María. Verónica, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad. Para mí es un momento de mucha bendición y una providencia muy grande del Señor. De verdad que totalmente, Padre. Y bueno, pues como ya es costumbre en este programa, me gusta que los invitados que tenemos comiencen el programa con una oración, por favor. Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, en esta mañana nos ponemos en tu presencia. Pedimos la gracia y la unción del Espíritu Santo para unir nuestro corazón al tuyo, Padre, al corazón de Jesús, y desde él poder alabarte, bendecirte y darte toda la gloria. Quiero suplicar que derrames una bendición muy grande sobre cada uno de nosotros, sobre todo los radioescuchas que están escuchando este programa, para que en sus corazones se derrame toda la gracia de tu amor, el designio eterno y temporal que también tú tienes para realizar en cada uno de ellos. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María y también de San José. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, muy amable. Y de verdad que a mí me da un gusto muy especial tenerlo aquí, porque es la primera vez que tenemos a un sacerdote, es la segunda vez que tengo un sacerdote colombiano, pero es la primera vez que tengo el gusto de tener a un sacerdote, y usted me va a decir que es de la congregación de los hijos e hijas del Fiat. Sí salió bien. Perfecto, sí, Okay. Muy bien. Perfecto. Ay, qué bueno. Y vamos a comenzar por el final y después nos vamos al principio. ¿Cuál es el carisma de los hijos e hijas del Fiat? Bueno, nuestro carisma tiene una connotación muy particular desde la historia de la salvación, y es lo que Dios siempre ha querido de todos nosotros, sus hijos, que le obedezcamos, que le digamos sí. De hecho, de ahí nuestro nombre, porque define también nuestra identidad, hijos e hijas del Fiat. Entonces, es decirle sí al Señor, como lo hizo la Santísima Virgen María, sobre todo ese gran ejemplo que tenemos bíblico de la Anunciación, cuando ella se dispone para hacer siempre la voluntad del Señor, así nos la muestra San Lucas, y desde ahí nosotros tomamos toda esa espiritualidad del corazón de la Virgen para estar en esa misma actitud de disponibilidad frente a la voluntad del Señor, buscar la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Señor, y también enseñarle a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo y de la historia a decirle sí al Señor. De hecho, todo nuestro apostolado y toda nuestra vida de oración pues gira en torno a eso, a que nosotros le digamos sí al Señor, pero también le enseñemos a todos los hombres a decirle sí al Señor. Y ahí se centra nuestro carisma. Exactamente. Y no es fácil, Padre. No es fácil, pero contamos siempre con toda la gracia del Señor para hacerlo. Tiene toda la razón. Y la razón por la cual digo que no es fácil es el decirle sí, no nada más es sí. Implica tantas cosas, Padre. Es decirle sí. Es el estar dispuesto o dispuesta a aceptar todo lo que el Señor le quiera dar a uno, es aceptar a lo mejor el rechazo, es que es aceptar tantas cosas, y cuando uno dice sí, lleva un compromiso tan grande que es inimaginable para nosotros, pero tiene toda la razón. Dios es el que nos da esa fortaleza para cuando le digamos sí, Él nos ayude para pasar por todas esas tormentas. Mira, lo que pasa es que esto, mirándolo desde una lógica humana, pues resulta a la vez muy ilógico vivir todo este camino cristiano y en el Señor,
Porque la vida cristiana y la propuesta que nos hace Dios es una paradoja frente a lo que nos ofrece el mundo, Exacto. a todo lo que nos ofrecen las realidades con las que nosotros nos confrontamos diariamente, las promesas políticas, económicas, culturales de este mundo actual. Es una paradoja porque la promesa de felicidad que el Señor nos está haciendo se realiza y se encuentra en el ejercicio de obedecer su voluntad y implica mucho sufrimiento. Y digo paradoja porque ¿cómo es posible que algo que me genere sufrimiento a la vez me pueda dar paz, me pueda dar gozo, me pueda dar plenitud? Ujú. Y ahí es donde encontramos la lógica de las bienaventuranzas. Es posible solamente desde la realidad de la fe, ¿sí? Y la realidad de la fe, aunque no omite toda esta lógica racional y esta lógica temporal en la que vivimos, la supera. La supera y la hace muchísimo más grande porque desde el Señor, desde su gracia, desde su fuerza sobrenatural, es posible vivir la plenitud en medio del sufrimiento, es posible vivir la paz en medio de la humillación, en medio del ultraje, del maltrato, de la persecución, en medio de toda esta lucha que tenemos también contra las fuerzas del mal. Ujú. Y eso lo va experimentando cada persona en la Ujú. medida en que le dice sí al Señor, como lo hizo la Santísima Virgen, como lo hizo San José, como lo hizo nuestro gran ejemplo que es Cristo, al encarnarse y hacer la voluntad del Padre. Y es en la obediencia precisamente donde Él nos trae toda la redención y la posibilidad de salvación. Cuando nosotros entramos en este camino que es toda una aventura, Ujú. comenzamos a experimentar en nuestro corazón que eso es cierto y a experimentar una certeza muy grande de la plenitud que da toda esta disponibilidad para hacer la voluntad del Señor y también todo el esfuerzo que ponemos para ejecutarla. Y nos damos cuenta que aquí está precisamente la clave de la felicidad que el corazón humano tanto busca. Entonces, es difícil desde el plano humano, es fácil desde el plano divino, Ujú. desde el plano de la fe y el plano de la esperanza cristiana. Ujú. Exacto. Bueno, entonces no voy a decir que es difícil, padre. No lo voy a decir. No voy a decir, sí es difícil, padre. Bueno, para nosotros que somos hombres y mujeres de fe, resulta siendo fácil en la medida en que entramos Exacto. en esta experiencia. Exacto. Para cuando se vive la crisis de la fe o no se vive en la fe, Ujú. pues resulta algo ilógico. Exacto. Pero bueno, son comprensibles estas dos realidades, la humana y la divina, pero en la medida en que nos vamos sumergiendo en el misterio del Señor, Ujú. sobre todo a través de la Virgen, pues vamos comprendiendo toda esta lógica, nos damos cuenta que es más fácil de lo que pensábamos. Exactamente. Y padre, hablando, bueno, yo lo tengo aquí frente a mí para las personas que les voy a tratar de describir. Disculpando la ignorancia, padre, ¿es hábito lo que usted trae? Es un hábito Es religioso. un hábito sí. religioso y los colores son blanco, es como si trajera usted un alba blanca. Ajá. ¿Y cómo se llama lo que trae encima, que es negro? Es un escapulario Es un escapulario. azul oscuro. Ok. Siempre estos dos colores, Ujú. a ver, para un religioso el hábito es su vestimenta común. Por supuesto. Digamos que es la moda diaria en la que Sí, él claro. está. Sí. Sí. Entonces, es también una forma de mostrarle al mundo que se puede vivir más ligero, se puede vivir de una forma más libre en este mundo Claro. con la sencillez de la vestimenta. Ahora, los colores tienen una particularidad y es que, bueno, el blanco es por la pureza, pero también en relación con la pureza de la Virgen, Ujú. y el azul oscuro en relación con la Virgen, sobre todo con la Virgen Dolorosa. En la tradición poco sabemos de esto, pero la Virgen el Sábado Santo, Ujú. sí, pues no estaba vestida con sus colores azules claros. Claro. La Virgen siempre se viste, se cree que es de negro, el día de la Dolorosa, pero es un azul oscuro. Es azul oscuro. El azul oscuro, de hecho el azul siempre ha tenido esa connotación mariana, Ujú. y en nosotros es azul oscuro porque entramos también por nuestro carisma en una dimensión reparadora del no del pecado, Claro. con el que los hombres constantemente se están rechazando la voluntad de Dios. Ujú. Y entramos ahí en esa dinámica de la Virgen también a reparar con nuestro sí, con nuestro fiat, con nuestra disposición a la voluntad del Padre. Entonces, los dos colores es porque tienen una connotación mariana. Exacto. Y también trae un símbolo como el símbolo que traen los franciscanos. ¿Cuál es el significado de ese símbolo? Bueno, nuestro símbolo, nuestro cordón tiene 4 nudos. 3 de ellos, pues por los votos universales a todos los religiosos católicos, Ujú.
es de castidad, pobreza y obediencia. Ujú. Y el cuarto que particulariza pues nuestra identidad, que es una promesa de humildad que hacemos, al estilo de la Virgen. Entonces, Hermoso. ese es el significado del cíngulo, más otros significados pues que tiene dentro de la tradición de la Iglesia el cíngulo. Exactamente. Y yo sé que para los franciscanos el voto de pobreza es, yo no lo sabía hasta que platiqué con un franciscano y el franciscano me dice, es que nosotros no somos dueños ni de nuestros pensamientos, no somos, obviamente no somos dueños de lo que traemos puesto, pero no somos dueños ni siquiera de lo que pensamos, porque todo le pertenece a Dios. Entonces él me lleva a otro nivel a pensar, qué hermoso pensar de esa manera, porque si yo pienso de esa manera, automáticamente yo me voy a convertir en esta esclava del Señor, en esta humilde esclava del Señor, hágase en ti, ¿verdad? Y sabiendo que todo le pertenece a Él, no es, ay, soy pobre, no tengo $10 en la bolsa, no, soy pobre, ni siquiera mis pensamientos me pertenecen. ¿Cuál es ese voto de pobreza de usted? O sea, ¿cómo me daría usted esa explicación del voto de pobreza para ustedes? Bueno, la espiritualidad de la pobreza, porque el voto tiene dos connotaciones, Ok. que es la vía legal jurídica. La Iglesia también es una institución social que tiene su Ujú, propio derecho ujú. y tiene unas implicaciones, digámoslo así, legal dentro del derecho canónico para nosotros y aún en el estado civil, porque los religiosos hacemos una renuncia a los bienes materiales, pero con un fin, Ujú. y es el fin espiritual del voto de pobreza, que es la pobreza de espíritu que nos pide el Señor a todos, no solamente a los cristianos, no solamente a los católicos, sino que es un llamado para todos. Dios llama a la pobreza del corazón, y la pobreza del corazón es una realidad bien bonita porque nos lleva a descubrirnos, a descubrir la riqueza que somos cada uno de nosotros desde el momento de la creación, porque fue Dios quien nos creó, a descubrirnos como un regalo de Dios, un don. La gran crisis que vive la humanidad hoy es que el ser humano todavía no alcanza a llegar a descubrirse como Ujú. un don de Dios, y un Claro. don que proviene de un origen sagrado, de un origen divino y también de un origen amoroso. Entonces la pobreza va muy conectada a esa bienaventuranza que es la primera que nos presentan los sinópticos, sobre todo Lucas y Mateo, Ujú. que es la pobreza de espíritu. Nosotros hacemos unas renuncias materiales, todos los religiosos, por el derecho universal, el derecho canónico, y esa pobreza espiritual nos lleva al reconocimiento de que todo cuanto poseemos espiritual, psíquica o físicamente viene de Dios porque somos sus criaturas, Exacto. porque Él nos ha creado, porque Él ha sido quien nos ha enriquecido, nos ha embellecido. Entonces, esa es la connotación, en mi pobre vista, de lo que es la pobreza. Hermoso, padre. Ahora, dije que íbamos a empezar por el final y ahora vámonos hasta el principio. A mí siempre me llama la atención cuando hay personas que dicen, bueno, caballeros que dicen, bueno, mi vocación por el sacerdocio se dio a los 3 años de edad. Yo siempre supe que quería ser sacerdote. Hay otros que dicen, no, yo era futbolista y de repente, pues me invitaron a que fuera a un retiro y de ahí fue mi llamado. ¿Cómo fue su llamado, padre Omar? Bueno, yo crecí en una familia tradicional católica y dentro de eso pues también con un testimonio muy fuerte de mi mamá, una mujer campesina sencilla, mi Mm. papá también, un hombre campesino que desarrolló su vida en medio de muchas dificultades. Mi papá durante muchos años fue vicioso, consumidor, viví la realidad del maltrato intrafamiliar, pero siempre acompañó mi crecimiento infantil el testimonio de mi mamá, que fue una mujer de oración, sobre todo de Eucaristía, una mujer que viviendo en el campo Claro. se esforzaba todos los días por desarrollar sus actividades lo más rápidamente posible para ir participar en algunas celebraciones eucarísticas, yendo al pueblo con dificultad. Y digamos que así se va desarrollando en mí como una sensibilidad espiritual no muy fuerte, pero sobre todo acompañada por ese testimonio eucarístico de fe de mi mamá. Y
en algún momento, por las dificultades que vivíamos en el campo, nos toca ir desplazados al pueblo y tuve la oportunidad de estar de acólito algún tiempo. Ahí tuve ese contacto como más cercano con la vida sacerdotal, me comenzó a llamar la atención, sin impregnarme muy fuerte, pero ya sentía allí como un despertar a la edad de 8 o 9 años, una sensibilidad por la vida sacerdotal, sin tener un conocimiento vasto de lo que es. Luego me toca emigrar a otra ciudad del país por las dificultades violentas en mi pueblo. Claro. Mi mamá decide mandarnos a un lugar lejano a mis 3 hermanos más pequeños, que estábamos entre los 9 a los 13 años, yo tenía 13 años y medio, para evitar el reclutamiento que Claro, hacían algunos Ujú, grupos al margen de la ley. ujú. Y ahí comencé a tener un alejamiento muy grande de la iglesia, de la fe. Fueron alrededor de 7 años donde conocí las adicciones, el consumo de licor, de droga, sumergido en este mundo, en el mundo de la sexualidad desordenada, toda esta desorientación que se vivía en nuestro país después del año 2000 y quedé sumergido en la esclavitud de los vicios del mundo. Ujú, Conocí una mujer de tantas que había conocido. claro. Yo recuerdo que en ese momento tuve un resentimiento muy fuerte por la mujer y por el matrimonio, porque después de que comenzaron mis desórdenes a la edad de 13 años y medio, Ujú, me metí con mujeres casadas. Yo siempre, sin saberlo en esos momentos, que era un resentimiento por lo que veía, ujú. yo decía que yo nunca me iba a casar, porque si esas mujeres le hacían a sus esposos, Los engañaban. lo engañaban conmigo, pues me iba a pasar lo mismo. Ujú, Pues me topé. Dios se valió de una mujer que conocí, una joven, con la cual comencé a tener mucha confianza. Y yo siempre decía que no iba a dejar comprometer mi corazón, pero mi corazón terminó comprometido. Hasta el punto que me daba rabia conmigo mismo, porque comencé a ilusionarme con un matrimonio, con una familia, a ujú. hablarlo con ella. Y ella sabía que yo vivía unos desórdenes muy fuertes porque nunca tuve reparo en contárselos y en descubrirle mi vida y mi corazón Claro. y lo que yo hacía. Y ese fue uno de los instrumentos de los cuales Dios se valió para acercarme a la vida espiritual. Alguna vez ella me invitó a un grupo de oración, intentaba llevarme a la misa, intentaba arrastrarme nuevamente a ese mundo espiritual, una mujer muy buena. Y cuando fui con ella, yo tuve una resistencia frente a eso muy grande. Ujú. Dije, aquí no, por aquí no es lo mío, no vuelvo. Me parecía un ridículo. Y después de un momento existencial muy fuerte que estaba viviendo, donde vi que todo se desmoronó y que ya ni siquiera me ilusionaba nada de este mundo, tuve en mi memoria ese recuerdo de aquella vez que ella me llevó al grupo de oración y decidí ir solo. Dijo, yo no puedo en estos momentos, yo no tengo ninguna salida, no veo ninguna salida en una situación depresiva muy alta, Ujú. donde solo pensaba en el suicidio y no encontraba esperanza por ningún lado. Y fue como si se me hubiera prendido un bombillo interiormente ese grupo de oración. Y se me vinieron rostros, personas que había visto allí. Y solo fui a ese grupo de oración. Y ese día fue el que marcó mi vida y marcó toda mi vida vocacional. Hoy la ha marcado, la sigue marcando hoy. Yo recuerdo que fui solo allí. Recuerdo el punto exacto donde me senté. Y en ese momento me siento como impulsado por una fuerza sobrenatural que yo ni siquiera entendía. Y estaban 2 jóvenes contando un testimonio y a medida que narraban su historia personal, todo lo que habían vivido en su hogar, también maltrato intrafamiliar, consumo de drogas, se habían metido con personas ilícitas, yo veía un recorrido de lo que yo ya había De su vivido. vida. Ujú. Y comienza un conflicto interior muy fuerte en mi corazón en donde yo digo, esto será verdad, no será verdad, será que me están engañando, pero no podía resistir esa fuerza que brotaba del testimonio de estos 2 jóvenes. Cuando ellos terminan de contar su testimonio, pues ellos decían siempre en todo su testimonio que Jesús les había cambiado la vida, que ellos habían logrado perdonar a su papá, que había intentado incluso asesinar a su mamá y que ahora eran felices y que
querían y amaban a su papá, querían y amaban a su mamá, que su hogar era lo más lindo que Dios les había podido dar. Ujú. Y en ese conflicto de creer y no creer lo que estaban enseñando, predicando ese anuncio, una señora sube a orar y ella pide en esos momentos que cierren los ojos. Yo obedecí, cerré los ojos Ujú. y cuando cierro los ojos ella dice, Jesús está aquí. Yo no recuerdo más que Wow. esa palabra de esa noche y lo que te voy a contar a continuación. Cuando ella dice cierre los ojos, el Señor está aquí, Jesús estaba parado frente a mí. Y me estaba mirando con un amor que nunca nadie me había llegado a mirar. Yo me sentía amado por esta joven con la que compartí y ya me estaba ilusionando en casarme, en formar una vida matrimonial, pero este era un amor diferente, mucho más fuerte, un amor que yo nunca en mi vida ni siquiera había llegado a imaginar. Y comienza en mi corazón un ardor muy grande. Eso era como una licuadora, todo mi interior, mi imaginación, mi memoria, todos los recuerdos dolorosos se me venían en esos momentos, pero era como si en esa licuadora los estuvieran purificando y comencé a sentir un gozo, una alegría y comencé a llorar y siempre me ha acompañado desde aquel momento esa mirada. Era la mirada de Jesús, una mirada que me atrajo. Yo siempre me siento muy identificado con esa canción tradicional que conocemos, Pescador de Hombres, cuando dice, tú has venido a la orilla Ujú. y me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, porque puedo decir que como Saulo esa noche yo tuve la revelación del Hijo de Dios, de su amor por mí, y desde esa noche pasó algo muy impactante en mi interior, yo decidí seguir esa mirada. Y esa mirada es la que me tiene hoy aquí, después de 21 años. ¿Y cuántos años tenía en ese entonces? Tenía 19 años, estaba a poco de cumplir los 20 años, y pues hace 21 años ya. Exacto. Entonces, digamos que todo este cúmulo de desórdenes y de cosas ocurre de los 13 a los A los 19 más o 19. menos. Estamos hablando de 6 años. Ahora, esto es increíble, porque usted precisamente tiene 6 años de ordenado, Ujú. ¿verdad que Sí, sí? sí. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Y cómo estamos hablando usted y yo ahora que digo que está cumpliendo los 6 años de ordenado? Entonces, a partir de ese momento, usted siente esa mirada y dice, ve esa mirada y dice, yo quiero seguir esa mirada. Ujú. Entonces, ¿cómo le dice a su mamá? ¿Cómo le dice a su familia? ¿Cómo ocurre esto de, mamá, qué crees? Quiero ser sacerdote. Bueno, todo esto sucede, es muy particular, pero Ajá. todo entra dentro de la providencia de Dios, cómo Sí. trabaja Claro. en la vida de cada uno de nosotros, simplemente que somos tan distraídos, y yo mismo lo he sido, Ujú, que no alcanzamos a detectar todos esos signos y acontecimientos reales del amor de Dios. ujú, Sucede en un mes de mayo, finalizando mes de abril, entrando mes de mayo. ujú. Yo recuerdo que esa noche que fui, yo al otro día me levanté con un deseo muy grande de ir a misa, de rezar. Ujú, Nadie me lo tuvo que decir. ujú. Lo primero que hice fue irme para la Eucaristía, ya no me acordaba de las posiciones en la Eucaristía, pero me agradaba ir muy temprano a la misa antes de ir a mi trabajo. Y entonces unos amigos que me vieron, ellos ya estaban buscando del Señor y me habían invitado en algún momento, Mm. pero yo los había resistido. Se dan cuenta y me dicen, Omar, nos damos cuenta que estás yendo a misa, ¿por qué no nos acompañas a una consagración a la Virgen? Y me llamó la atención y empecé todo el mes de mayo la preparación de consagración a la Virgen según San Luis María Griñón de Montfort, con el Ujú. Tratado de la Verdadera Devoción, en los 33 días como él lo propone, Ujú, y siguiendo el tratado, el Ujú. libro de San Luis María Griñón de Montfort. ujú. Y ese fue como ese retoque fuerte que el Señor le da a la vocación, y ahí comienzo a sentir un deseo muy grande de irme de sacerdote. Entonces, cuando mi mamá, que rezaba por mi conversión, se da cuenta, le cuento lo que me está pasando, ella se queda como en shock, Ujú. como, ¿qué le pasó? O sea, yo no puedo creer que esto de la noche a la mañana esté pasando. Yo te estoy Claro. pidiendo por la conversión de mi hijo, pero es que es en días, o sea, de un día para otro está andando con una Biblia en la mano, ya se pone un rosario grande, está rezando el rosario todos los días, está yendo a misa todos los días,
Le dice a mi hermano mayor, porque vivíamos en ciudades diferentes, ponle cuidado a Omar que de pronto es que se está enloqueciendo, ¿sí? Entonces a mi mamá le costó, fue tan fuerte el impacto y es comprensible porque fue en cuestión de días. Yo sentía un gozo muy grande y dejé de llevarme por ese gozo. Entonces el impacto primero de mi mamá es eso. Hoy ellos se ríen, hablamos de esto y me dice, mijito, la verdad es que yo nunca pensé que usted iba a ser el sacerdote de la casa. Sí, mi papá me dice, yo creí que eso no iba a ser verdad. Por cuando hacía unos 20 días lo veía con el cabello pintado, lo veía haciendo locuras. Sí, claro. Y de repente esto, pues ahora yo solo le doy gracias a Dios porque era real. Los acontecimientos de la fe siempre resultan incomprensibles para todos nosotros, pero digamos que ese fue el primer impacto de mis papás, sí. Como esto no puede ser así de rápido, tan efectivo como creemos que se cuenta. Ese fue como el primer impacto de mi mamá. Ya después le digo, mira mamá, eso fue un 13 de mayo, creo, 13, en esos días. Le dije, yo siento el deseo de irme de cura. Y un silencio al otro lado en el teléfono. Dijo, bueno, mijito, vamos mirando poco a poco. Tenía un buen trabajo, estaba... Bueno, y además, de muy pequeño, a mí me habían expulsado del colegio, entonces ya no tenía mis estudios. Ay, no. Entonces me dijo, bueno, eso lo vamos esperando poco a poco, pero total yo mismo, llevado por ese impulso, busqué como las vías de responder a eso que sentía en mi corazón. Llamé, me recomendaron esta comunidad, llamé allá y allá sí me creyeron, sí. Ay, sí. Y me recibieron. Wow. No, qué increíble, padre. Pues sabe que vamos a irnos a una pausa rapidita, pero nosotros vamos a regresar con este testimonio tan hermoso del padre Omar Aristizábal. Radio María, cerca de ti todos los días. Queridos hermanos y hermanas, saludos, bendiciones. Les habla Padre Hernán y quiero agradecerles a todos los que colaboran con Radio María a través del Libro de Oro. El Libro de Oro es un compromiso que hacemos de donar $1 diario, o sea, $30 al mes, y así podemos continuar esta gran obra de evangelización. Si usted, hermano o hermana, quiere colaborar, quiere ayudar con Radio María a través del Libro de Oro, llámenos, regístrese aquí en Chicago al 773-207-5510. Si usted es de Houston, pueden llamar al 713-939-0470. Y en New York las oficinas son 212-574-4350. Muchísimas gracias y Dios bendiga su generosidad. Radio María es un instrumento de la nueva evangelización que se pone al servicio de la Iglesia del Tercer Milenio, como emisora católica comprometida en el anuncio de la conversión a través de una programación que ofrece un amplio espacio a la oración, a la catequesis y a la promoción humana. Teléfono nacional 1-866-880-7136. Radio María, una sola radio, una sola misión. Bueno, y estamos aquí de regreso en su programa Testimonios de Fe. Mi nombre es Verónica Rodríguez. El día de hoy es un gusto tener aquí en este estudio de Radio María de Chicago al padre Omar Aristizábal. Muchísimas gracias, padre. De verdad que me encanta este testimonio porque hay ocasiones en las que nosotros pensamos equívocamente que es que el padre no me va a entender porque no ha pasado lo que yo he pasado. Es que si voy a confesarme me va a dar vergüenza. ¿Qué va a pensar el padre cuando me vea la siguiente vez en misa? Va a decir,
esta fue la que hizo tal y cual cosa. Y pensamos de esa manera muy equivocamente porque se nos olvida que ustedes son humanos y que ustedes a lo mejor vivieron lo que nosotros estamos viviendo, lo vivieron hace muchos años, el Señor los tocó y hoy son sacerdotes. Hay sacerdotes que desde los 4 años quisieron serlo y vivieron una vida santa y nunca vivieron lo que se vive en el mundo, todas estas tentaciones, todos estos vicios, no lo viven y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero hay muchos sacerdotes tan humanos y la historia que usted me cuenta tiene de todo, padre, tiene de todo. Entonces, ahora estoy segura que cuando alguien se confiesa, usted dice, no está tan mal. Hay algo que a mí me impacta mucho en la carta a los Hebreos, cuando habla del sacerdocio levítico, y dice que es un hombre tomado de entre los hombres, ¿sí?, para interceder a favor de los hombres, en todo lo que se refiere a Dios y a las necesidades de los hombres. Exacto. Pero más me impacta cuando descubro que Cristo mismo, Dios, hizo algo más grande que lo que me ha pasado a mí. Y es en la encarnación asumir esta naturaleza humana dañada. Sí. Y aunque yo puedo entender, Él nos entiende mejor. Exacto. Sí. Él nos entiende mejor porque la realidad del pecado creo que es una realidad en la que todos hemos tenido contacto. Uh-huh. Todos hemos sido lastimados, afectados. Hemos vivido o por ignorancia o por malicia o por muchas cosas esta realidad del pecado y nos ha afectado y lastimado. Sabemos que Cristo, aunque vive esta realidad, no lo comete, ¿sí? Lo que nos enseña siempre la palabra de Dios, San Pablo y la carta a los Hebreos también, dice que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Uh-huh. Y este tema de la comprensión es un tema bien hermoso dentro de la misericordia de Dios, Uh-huh. porque Dios quiso que ninguno de nosotros dudara de que hay alguien que nos puede comprender muchísimo mejor en nuestra humanidad, en nuestras debilidades, aún en nuestra realidad de pecado, Uh-huh. y es el mismo que se hace hombre, se encarna y toma todas estas situaciones. Digamos que se pone un vestido muy sucio, Exacto. muy dañado, ¿sí? Uh-huh. No porque él tenga la culpa, sino porque fue tanto su amor y quiso demostrarnos tanto su amor, su cercanía y su comprensión, que él no tiene miedo de vestirse así con esta humanidad. Uh-huh. Y yo lo veo siempre en la realidad de las personas cuando las escucho, cuando las atiendo, cuando les predico. A veces es tan fuerte este énfasis de la necesidad de descubrir este amor que urge en el corazón de que todos lleguemos a darnos cuenta que Dios nos comprende nuestras debilidades, comprende nuestra miseria, comprende esta vida ruin del pecado. Y me gusta mucho, más que desde mi propia realidad, que es un favor muy grande de la misericordia de Dios, Uh-huh. me remonto a la realidad de la misericordia del mismo que lo hizo antes por mí. Exacto. Y es toda esa experiencia de amor que yo voy descubriendo todos los días y le digo, Señor, wow, no solamente hace 21 años allá en esa noche que me lo mostraste con tu mirada, sino cada día que voy a la oración lo puedo ver. Uh-huh. Le digo, tú me entiendes, tú me comprendes, y así entiendes y comprendes a cada ser humano con la realidad que vive. Entonces, este camino de la misericordia del Señor y de nuestra historia personal Uh-huh. con el Señor, pues nos va llevando a descubrir esto, que Él antes asumió esta debilidad y la asumió por amor y sigue inmerso en esta realidad humana, débil, frágil, que cae para enseñarnos que su gracia nos basta. Uh-huh. Entonces, cuando yo veo a las personas, siempre las veo en relación con esto. Las veo en una realidad de caída y de contacto Uh-huh. constante que tenemos con el pecado, con nuestras Uh-huh. fragilidades, y en una promesa que siempre está vigente para nosotros, el amor de Dios que nos dice, no tengas miedo, porque yo te puedo sacar del abismo en el que te encuentres. Exacto, exacto. Y bueno, padre, pues ahora, otra cosa muy, 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 muy interesante es que cuando comenzamos, antes de comenzar esta entrevista, usted me dijo que en la congregación hay hombres, pero también hay mujeres. Platíquenos acerca de la rama femenina de la congregación. Bueno, la comunidad nace con una religiosa que falleció hace 4 años y medio, nuestra fundadora, una mujer extraordinaria, santa,
la Madre Alicia Echeverry Calle, y asiente al final de unos ejercicios ignacianos la emoción de empezar una experiencia de vida religiosa. Y cuando ella siente esta emoción, después de haber conocido la renovación carismática acá en San Francisco, en Estados Unidos, después de vivir 44 años de vida religiosa en la compañía de María, y en un contexto muy particular, su mamá estaba enferma y la comunidad decide darle un permiso especial para que se vaya a cuidar su mamá. Ella comienza a vivir en una finquita, una casa sencilla, sin renunciar a su vida espiritual como religiosa, a su identidad religiosa y a lo que yo había conocido por allá en los años 70 y punta, 80 de la renovación carismática. Comienza a vivir esta espiritualidad en esa finquita y van llegando personas que vienen a retiro, algunas jóvenes que quieren quedarse ahí, ella las deja para que les ayuden. Y ahí comienza este contexto de la comunidad religiosa. El obispo de ese entonces las acoge y les permite comenzar a vivir una disciplina religiosa con un horario, y ella empieza con estas jovencitas y se añade un primer hombre en esta experiencia, que es nuestro hermano de los fundadores, el hermano Sergio. Lo asesinaron en algún momento por robarle el carro de la comunidad. Y empieza esta realidad que se convirtió en lo que es hoy. Hoy son cerca de 100 religiosas, estamos en varios países. De los hombres somos 20, de los 20 somos 4 sacerdotes, un diácono, varios formándonos para el sacerdocio. Y así se da todo este crecimiento de familia religiosa de hombres y mujeres. Hoy son 5 hermanas, de ellas han muerto 2, que empezaron esta experiencia fundacional. La Madre Alicia Echeverry, la Madre Blanca Ruiz, que hoy es predicadora de la renovación carismática en el mundo entero, y 3 hermanas más, con el hermano Sergio que había empezado. Ya así se han ido añadiendo poco, tanto como hombres o mujeres. Y nuestra promoción vocacional ha estado más basada en la oración y en el testimonio. Las vocaciones van llegando hasta lo que hoy es la comunidad. Qué bonito y qué interesante, padre. Bueno, pues me encantaría que tuviéramos tiempo, más tiempo, pero se nos acortó ya y bueno, pues ya es hora de cerrar este programa, no sin antes agradecerle de todo corazón por haber venido aquí a Radio María. El viaje no es sencillo para llegar aquí. Los tiempos en el tráfico, no sé si están peor en Nueva York, Los Ángeles o Chicago, pero no es fácil. Hay que tener mucha paciencia y se requiere de oración, padre. Es ahí donde uno reza el rosario, es ahí donde uno escucha su evangelio y todo, porque realmente los tiempos no son fáciles. Así es que no me queda más que agradecerle, padre, por haber estado aquí. Qué hermoso testimonio nos vino a brindar. No me lo esperaba, pero se lo agradezco. Verónica, a ti muchísimas gracias a este espacio de Radio María. Y bueno, yo creo que lo más importante es que pues todos estamos unidos en un mismo fin. Exacto. Y es que nuestro Señor llegue a muchos corazones a través del corazón de la Virgen y también de San José. Sí, en estos tiempos son de mucha bendición para San José. Entonces agradecerte a ti y este espacio que Radio María me permite también. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones. Hasta la próxima. Radio María presentó Testimonios de Fe. Agradecemos su sintonía.